supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Señor, cuán grande eres tú, Padre precioso. Te damos gracias, Señor, en este nuevo día. Colocamos este tiempo en tus manos, Padre precioso. Te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra. Ministranos, háblanos, Señor. Te pido que pongas gracia y favor y denuedo sobre este servidor para poder impartir este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Muy buenos días para todos. Bienvenidos, bienvenido Andrés, Natalia. Qué alegría tenerlos. Son muy valiosos para Dios. ¿Sí lo sabían? Amén. Bueno, hace 8 días, ¿cuántos estuvimos? Estuvimos viendo un mensaje que se titulaba ¿Cómo reconocer una secta o una falsa doctrina? ¿Sí lo recuerdan? Correcto. Y ese mensaje pues realmente tenía un propósito. Todo en la vida tiene un propósito. Y el propósito del mensaje de hace 8 días es que nosotros los creyentes en madurez pues aprendamos realmente cómo reconocer las falsas doctrinas. Así que el mensaje del día de hoy, hablando de propósito, que el Señor me ha permitido traer el día de hoy, se llama Una vida con propósito. Y no es del libro de Rick Warren, ¿no? Sino se titula Una vida con propósito. ¿Pero qué sería propósito? El propósito es una determinación firme de pretender realmente alcanzar algo. Así que vamos a ir a nuestra primera cita del día de hoy. Si usted trae su Biblia, puede abrirla en el libro de Romanos capítulo 8. De lo contrario, pues aquí están los versículos en el monitor. Romanos 8:28. Creo que algunos se lo deben saber de memoria, ¿no? Dice Romanos 8:28 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si les hago una pregunta en esta mañana, ¿cuántos aman a Dios? Amén. Amén, claro. Yo creo que no hay nadie acá que diga, no, yo no amo a Dios. No, por el contrario, amamos al Señor con todas nuestras fuerzas y todo nuestro corazón. Por eso es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces cuando leemos este versículo, a veces hay circunstancias, a veces hay adversidades que vienen en la vida del creyente y decimos, pero ¿cómo me puede ayudar esto a bien? Si es una cosa adversa, una circunstancia que afligió mi vida, ¿cómo me puede ayudar esto a bien? Pues dice la palabra, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que aún en las circunstancias, aún en las adversidades, encontramos realmente el propósito de Dios para los llamados. Los llamados somos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos aceptado ese precioso plan de salvación. Así que Dios ha trazado un propósito para cada uno de nosotros. La cuestión es que en las dificultades, en el caminar con Cristo, siempre vamos a encontrar dificultades, cosas que nos desaniman, pero si nos paramos en la palabra y confiamos en la palabra, podemos encontrar el propósito realmente de Dios. No hay nada más duro en esta vida, yo creo, que una persona que no tenga un propósito en su vida. Estos días nos escribió, me llamó o escribió al WhatsApp de la iglesia una señora acá de Fontibón que tenía la urgencia de hablar con un pastor. Mi esposa inmediatamente me llamó, pues yo estaba en mi trabajo, pero en la tarde me comuniqué con esta persona, la saludé, pues casualmente vive muy muy cerca de donde vivimos nosotros, casi que digamos en el otro conjunto, y pues la escuché y ella me dijo que tenía unos problemas, unas circunstancias, que ya 3 veces, era la tercera vez que tenía la intención de acabar con su vida. Pues yo la escuché, le pregunté pues que qué era la raíz del problema, entonces me comentó su vida y pues una de las razones era que su esposo se habían divorciado hace muy poco y el esposo pues había ido con otra mujer, entonces ella pues no encontraba realmente el propósito para su vida y pues una familiar de ella le dijo que ubicara una iglesia cristiana que allí podían ayudarle y podían administrarle liberación. Y ella me dijo, no, es que yo estoy llamando es porque yo quiero que me ayuden porque sé, hay algo que me está afectando y me incita realmente pues a quitarme la vida. Entonces pues yo le traté de explicar a ella, pues duramos como tal vez unos 25 o 30 minutos explicándole, porque ella inicialmente pues me pidió oración, pues yo le expliqué, le hice un resumen breve de la Biblia, del propósito de Dios, y le dije, pues si usted lo permite, pues puede venir a nuestra casa o vamos a su casa junto con mi esposa y pues nos gustaría orar por usted y pues exponerle un poco más la Biblia, ayudándole a encontrar pues realmente el propósito pues a esta mujer. Pues realmente pues hasta el momento no se ha podido
concretar esa visita. Pero lo que yo pude darme cuenta es que realmente cuando una persona no tiene propósito en su vida es cuando la persona está expuesta pues a situaciones de esta magnitud. Imagínense, de querer o pretender acabar realmente con su vida. ¿Por qué? Porque no hay un propósito, y el principal propósito de nuestra vida no es un hogar, no es tu pareja sentimental, no es el trabajo, no es el dinero, no es la casa, no es el carro, sino el principal propósito es que nosotros conozcamos al Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y Él es la vida. Es el mejor propósito que nosotros podemos tener en nuestra vida. Diariamente tú debes tener un propósito en tu vida de vivir realmente para Dios. Continuemos. Siguiente cita, Jeremías 29, en el Antiguo Testamento, versículo 11 al 13. Hablando el Señor, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz. ¿Cómo son los pensamientos del Señor hacia nosotros? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiréis, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo creo que este versículo es clave, este pasaje bíblico, para darnos cuenta que los pensamientos de mal o las circunstancias que tiene el ser humano no es el propósito de Dios, porque a veces las personas tratan de culpar realmente a Dios por su situación, y eso es realmente pues no entender la magnitud de Dios. Y aquí dice que debemos invocarlo y orar realmente. ¿Para qué? Para escuchar realmente la voz de Dios. Y eso le decía yo relativamente pues a esta mujer que me llamó. Le dije, pues me gustaría exponerle el evangelio. Pues por teléfono traté de explicarle que no era realmente algo mágico el echar demonios, echar fuera demonios, porque ella pensó que era algo como mágico, y yo traté de explicarle obviamente que esto era un proceso, y el primer proceso era realmente la búsqueda de Dios. Y algo paradójico que me llamó la atención de esta mujer: me dijo, yo leo la Biblia, me gusta leer la Biblia. Entonces dije, vea, su merced está en una situación, pero realmente Dios la estaba hablando, porque realmente Dios habla a través de su palabra, y la felicito porque ya hay un principio de leer la Biblia, y creo fielmente que Dios ha guardado el corazón y la vida de esta mujer. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que todos los seres humanos procedamos ¿qué? Al arrepentimiento. O sea, que Dios nos da una oportunidad, aún a las personas que andan en tinieblas, que andan en maldad, que andan en pecado, Dios les da una oportunidad de que se arrepientan, porque finalmente pues Jesús vino a salvar ¿a quién? ¿A los sanos? ¿A los buenos? ¿A los buenecitos? ¿A los que no hacen nada? No, el Señor Jesucristo fue a salvar a aquellos que se habían perdido. Y en el mundo hay muchísimas personas que están sin Dios. Y cuando vemos todos estos casos atroces que encontramos hoy en día, simplemente es la consecuencia de una vida sin Dios, una vida que no tiene realmente el propósito de Dios. Por eso, gracias al Señor, esperamos que los que estamos en este lugar, que somos creyentes, hemos encontrado el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Perseverar, caminar en ese camino, en ese propósito que tenemos realmente en el Señor, y buscarlo realmente en su palabra todos los días, meditar realmente en la palabra. Entonces también cuando vemos la creación encontramos que todo fue creado con un propósito. Si yo veo este esfero, pues el que lo creó fue con un propósito. ¿Para qué? Para ayudarnos, para escribir. Cuando vemos el agua, pues ¿para qué? Para que el pastor se refresque, ¿no? O para que si está haciendo calor en Melgar, pues usted pueda tomar allí un sorbo de agua. Entonces todo realmente fue creado con un propósito. Y estoy hablando de las cosas materiales, pero cuando nos miramos a nosotros como seres humanos, también fuimos creados con un propósito. Tú no eres un accidente de la vida. Tal vez seas un hijo no deseado, qué sé yo, pero realmente está el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo pasé muchísimos años de mi vida donde no encontraba realmente el propósito, hasta que pude encontrar, bueno, aparte de mi esposa, porque mi esposa me mira, ¿y yo qué? Claro, ahí ya está el propósito, amor. Pero pude encontrar realmente el propósito de Dios para mi vida. Y cuando encontré el propósito hace más de 20 años para mi vida, pues fue de gran bendición. Volví a nacer. Quiero que la Biblia habla del nuevo nacimiento. Entonces, si una persona no encuentra propósito para su vida, simplemente es una persona que está expuesta al fracaso. ¿Cuántos conocemos personas que uno dice, esta persona como que suena feo, pero como que es un fracasado, ¿cierto? Porque pasan los años y resulta que la persona está en la misma condición.
Y pasan los años y la persona sigue en la misma pobreza. Y pasan los años y la persona la encuentra uno, ¿y usted cómo está? Ay, pues hermano, pues si le contara, ahí como cuando usted era pobre. Y empieza, ¿cierto? Y uno le dice, bueno, pero es que hace 5 años me dijiste lo mismo, y toda sigue realmente en lo mismo. Entonces son personas que realmente no han encontrado un propósito para su vida, que no le han abierto la puerta de su corazón a Jesús, a la palabra, que han rechazado realmente el evangelio del Señor Jesucristo. Es maravilloso el evangelio. A mí me gusta contar anécdotas que a veces me pasan en mi vida cotidiana, y ayer fue una. Llegué a un conjunto a entregar un pedido, y el portero, pues yo lo había saludado muchas veces, pero yo no sabía que él era cristiano, ni él sabía que yo tampoco era cristiano. Y entró una señora, pues era un edificio muy de estrato alto, como decimos, de dedito parado, y entró una señora y eso ni saludó ni al uno ni al otro. Y el Señor apenas miró y dijo, la consecuencia de rechazar a Dios. Entonces pude darme cuenta que pues que el hombre tenía temor de Dios, y entablamos una relación y llegamos con la misma conclusión: lo mejor que nos ha pasado es Cristo, es la palabra. Y como que nos sentíamos orgullosos, digamos, con respeto, con amor, con mansedumbre, orgullosos realmente de Cristo, de lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque veíamos a esta señora recatada, refinada, y realmente pues lo único que no tenía ni modales. Entonces uno dice, pues realmente es una vida sin Dios. Entonces todo tiene un propósito en nuestra vida. Vamos a nuestra siguiente cita bíblica, porque debemos entender que para encontrar propósito necesitamos realmente a Dios en nuestros corazones. Y la Biblia dice que sin Dios nada podemos hacer. Y cuando dice nada, es nada. O sea, sin Dios nada somos. Y en Juan 15, del 1 al 10, habla de Jesús, la vid verdadera. Juan 15, del 1 al 10, está hablando el Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre el labrador. Todo pámpano en mí lleva fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Y si no permanecéis en mí, dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí todo pueden hacer. Nada pueden hacer. Me gusta que estén atentos, porque este servidor a ratos como que lee otras versiones que no tienen nada que ver. Dice, porque separados de mí nada podemos hacer. Qué tremenda palabra, o sea, nada. Y cuando dice nada es nada. Entonces deberíamos entender nosotros como cristianos, ¿cierto? Que si escogimos el camino de Jesús, el camino de la Biblia, el camino del bien, pues esto es un camino que no tiene vuelta atrás. Entonces a veces cuando personas que llamándose creyentes vuelven atrás, yo no entiendo si es que no leyeron la palabra, porque realmente apartado de Dios nada, absolutamente nada se puede hacer. Y de pronto la persona dice, no, pero yo creo, sí, pero está creyendo ya realmente a su manera, porque no ha vuelto a congregarse, no es parte de una iglesia, ya no ora, ya no lee la Biblia. Y tristemente hoy en día hay muchos de estas personas que creen a su manera. Estos días también veíamos una noticia de esas que salen en pulso, en el celular, y una mujer, no sé de dónde era, voluptuosa, o sea, exuberante, y ella decía que ella era creyente y que Dios la había enviado con un propósito, que ella creo que trabaja en prostitución. Sí, una página de esas de modelo web. Eso, de modelos que webcam. Enviado, o sea, que Dios le había hablado que era. Eso, que Dios la había llamado, de que ese era tal vez el propósito. Entonces yo dentro de mí dije, pero ¿qué clase de Dios le está hablando a esta mujer? Porque ese no es realmente el orden de Dios. Y el titular era mujer cristiana. Entonces lo único que hacen es avergonzar el evangelio del Señor Jesucristo, y eso le da permisibilidad a muchas personas para decir, bueno, pero si Dios permite, Dios ama a esta mujer y Dios le permitió eso, entonces yo no veo por qué yo no puedo hacer esto y hacer lo otro. No, ese no es el propósito de Dios. Cuando nosotros escudriñamos claramente la palabra, encontramos que el propósito de Dios es claro y es contundente. Por eso dice la palabra, separados de mí nada podemos hacer. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Oiga, qué triste. Y los que recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aunque dice que todo lo que pidamos será hecho, ojo, es conforme a la buena voluntad de Dios. No es a todo lo que nosotros queramos, porque ahorita salimos, el pastor dijo que pidiéramos, y se va aquí para allá mirando esas casas de 3, 4 pisos, Señor, dame esta. No, esa no es la buena voluntad de Dios. Dios nos da de acuerdo a su buena voluntad, porque Él es el Padre eterno y Él lo sabe absolutamente todo. Si nosotros tuviéramos esa capacidad, pues yo realmente le daría a mi hija unas cosas y otras no, pero nosotros no tenemos esa capacidad. Que Dios nos ha dado un discernimiento, un entendimiento, pero la palabra es contundente. Versículo 8: en esto es gloriado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Recuerde que la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Si un creyente no da frutos, creo que algo está mal. Dice, y seáis así mis discípulos. Versículo 9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Muy clara esa escritura. Entonces, como le decía, conocemos personas sin propósitos, personas fracasadas porque no permanecen en el propósito de Dios. Nosotros fuimos llamados a permanecer realmente en la palabra de Dios. Por eso necesitamos edificarnos continuamente. Por eso nos congregamos, por eso nos discipulamos, por eso procuramos llevar una vida de acuerdo a la buena voluntad del Padre, porque es necesario para permanecer. No se puede permanecer o decir yo permanezco en el Señor y resulta que ni siquiera leo la Biblia y ni siquiera tengo mi propia Biblia. No, la única forma de permanecer, obviamente esto lleva muchos requisitos y muchos mandatos. Y como le digo, lo más triste es ver a uno que se dice ser cristiano, que se dice ser creyente sin propósito. Tal vez un creyente fracasado, tal vez diciendo, yo era cristiano. Bueno, ¿y qué pasó? No, pues es que como que ahora me va mejor. Y si he encontrado ese tipo de personas, yo he encontrado personas que dicen que eran cristianos, que iban a una iglesia y ahora que no van, que ahora les va mucho mejor. Claro, eso es un engaño, eso es una mentira que utiliza realmente el diablo, el adversario, para engañarlos. Y claro, una persona se va de la iglesia y créame que le comienza a ir bien. Ay, mire, ahora sí tengo trabajo y ahora ando ocupado y mire mi casa y mire mi carro. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Entonces, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el propósito que tiene Dios para ti? ¿O para qué estoy en esa tierra? ¿Sí te ha pasado? ¿O solo a mí? ¿O solo yo soy el que medito en estas cosas? Pues dice la palabra que todo lo que hagamos debemos hacerlo para el Señor. Es lo que dice Colosenses 3, del 23 al 24. Dice, y algunas cosas de las que hagan, háganlas de corazón. Todas las cosas. Todo. Me gusta que la palabra, si él se ha dado cuenta que la palabra es contundente, la palabra no le da a uno otra opción, o es frío o es caliente, o está en las tinieblas o está en la luz, o lo hace todo o no lo hace absolutamente todo. Y aquí nos dice, y todo lo que hagamos, hacerlo de corazón, con honestidad, con transparencia, con limpieza, dice, como para el Señor y no para los hombres. Y esto no solamente para la parte espiritual, sino más que todo para la parte natural. ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Qué clase de empleado eres? ¿Qué clase de vecino eres? ¿Qué clase de padre eres? Tenemos que nosotros meditar realmente en la palabra del Señor, sabiendo, dice el versículo 24, que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor nosotros servimos. Entonces te preguntaría en esta mañana, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? Entonces una persona sin propósito, yo creo que es similar a un barco que no tiene timón, ¿cierto? Pues es llevado por las olas de aquí para allá. Entonces realmente nosotros debemos tener una motivación, y esto no es un mensaje de actitud positiva, ni un mensaje motivacional, porque no se trata de eso. Se trata de que nosotros reflexionemos, de que nos examinemos a nosotros mismos y encontremos el propósito de Dios para nuestras vidas, y que el propósito de Dios se cumpla en mi vida y en mi corazón. O sea, por eso hemos preguntado al Señor. Me gusta que cuando muchos de los hombres de Dios tuvieron un encuentro con el Señor, dijeron, Señor, ¿qué quieres que haga? Fue lo que dijo el apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso, antes de llamarse Pablo. Dice que lo primero que le dijo al Señor allí cuando iba camino a Damasco, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga?
Él no renegó contra Dios, bueno, ¿por qué quedé ciego, Dios? ¿Por qué me hiciste esto? Sino lo primero, él reconoció que era su Señor el que estaba hablando y le dijo, ¿qué quieres que haga? Qué bonito que nosotros cada día le dijéramos, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué quieres que realmente yo pueda realmente hacer por ti? Y hay mucha necesidad. Y vuelvo y digo, no es tarea solamente del pastor, del evangelista, del maestro ir y ganar las almas. Todos tenemos ese propósito en nuestra vida de predicar el evangelio. Y vuelvo y digo, yo procuro no perder la oportunidad, la ocasión para hacerlo, y cuando lo hago o cuando lo hacemos, los que tenemos ese hábito, ustedes no se imaginan la felicidad que le da a uno de poder exponer el evangelio del Señor Jesucristo. Esta semana yo hablaba con esa mujer que le digo, con la señora Marta, y yo quería realmente tenerla enfrente para poderle exponer realmente el evangelio del Señor Jesucristo. Pero tuve la oportunidad, 25 minutos, pero por teléfono le iba hablando realmente el evangelio, la palabra de Dios. Y yo no sé si ella estaba recibiendo, creyendo esa palabra, pero a mí me estaba retroalimentando, porque conozco el propósito de Dios, el plan de Dios a través de su preciosa palabra. Entonces eso es lo que hacemos en cada mensaje. En cada mensaje tratamos de ubicarlos, de guiarlos, de corregirlos, de instruirlos. ¿Para qué? Para que cada cristiano, cada creyente encuentre un propósito para su vida, para que no pasen los años y sigan en la misma posición. Qué bonito es que pasaran los años y de aquí a mañana una persona diga, pastor, estuve predicando allí, voy a ir allí a tal ciudad, voy a hacer esto, y que siempre involucremos a Dios en nuestras vidas, que no todo solamente sea lo secular, el trabajo y preocuparnos por las cosas de este mundo, sino qué bonito es ver cuando una persona espiritualmente está creciendo. Créanme que para nosotros como pastores o como iglesia es una satisfacción cuando encontramos esos pocos creyentes que pasan los años y uno dice, oiga, esta persona qué bonito y avanzó. Y he encontrado personas que hace años no hablaba con ellos, y unos me dicen, no, estoy ahora predicando, estoy sirviendo en una iglesia, y uno como que le da esa felicidad. Pero cuando habla uno con las personas que a veces de la iglesia anterior encontramos, y usted que no, ¿y a dónde te congregas? No, pues yo ya no me congrego. Entonces uno dice, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Nunca encontró realmente el propósito de Dios para su vida. Entonces tenemos que encontrar ese propósito de Dios para nuestras vidas. Juan 3:16 también encontramos el propósito, un propósito que fue por amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Sabemos que todo fue por amor, para salvarnos, para que nosotros por medio de Él tengamos la vida eterna. Y mire también el propósito de Dios para nosotros en Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Qué gran propósito de Dios para la humanidad, de que las personas realmente conozcan la vida eterna y que conozcan a Jesús, el cual es el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien el Señor ha enviado. Ese es un buen propósito, y gracias al Señor, gracias a su compasión, a su misericordia, es que estamos nosotros el día de hoy en este lugar. Yo a veces me pongo a reflexionar, y de pronto es cuando estoy acá en este lugar digo, ¿qué sería de mi vida si yo no hubiera aceptado el plan de salvación? ¿Qué sería de mi familia? ¿Qué sería de mis hijos? ¿A dónde estaríamos si realmente el plan y el propósito de Dios no se hubiera cumplido en mi vida? Y cuando estoy en este lugar, cuando estoy predicando, cuando estoy sirviendo, yo digo, vale la pena servir al Señor. Porque el ministerio no es fácil. Estos días la hermana Elsie me envió un video, y fue un video pues realmente fuerte, contundente, que lo confronta a uno realmente de ver pastores, de ver personas que están en el ministerio y a veces están agotados, están a punto de botar la toalla. Y así como le pasó al pastor John MacArthur, porque le pasó a un hombre de Dios que conocemos, pues imagínense cuánto más a nosotros. Y a mí me ha pasado muchas veces que a veces como que uno dice, no, mira, entre más hacemos, entre mejor procuramos hacer las cosas, como que no se avanza, y viene como que el desánimo. Y es algo que es normal para todos los cristianos, que nos enfrentemos al desánimo. ¿Alguna vez te has desanimado por algo? Pues, claro, todo nos pasa, como que uno dice, oiga, pero entre más hago y entre mejor hago las cosas, y como que no se me dan las cosas, pero hay que entender que realmente el propósito de Dios realmente se cumple en la vida de nosotros. Cuando las personas nos buscan,
como ha pasado, y vuelvo y digo, y me escriben o me llaman, y las personas llaman a pedir oración y que ore por mí para que se vayan los demonios y para que yo tenga prosperidad. Yo he entendido que Jesús no fue a morir a una cruz para que nosotros fuéramos prosperados materialmente. Ese no fue el propósito de Dios. Y eso es lo que muestran las teologías de la prosperidad, que es que Jesús murió en la cruz para darles a ellos casa, carro, beca y todo lo que las personas desean. Y eso es un engaño, eso es una mentira, ese no es el propósito de Dios. Por mucho tiempo tal vez yo estuve en ese rol creyendo de que eso era así, pero hoy en día he entendido que ese no fue el propósito de Dios, sino el propósito de Dios fue mostrar su amor para con nosotros, su grandeza, su amor, su misericordia, su perdón, el salvarnos. Ahí está el propósito. El propósito de Dios es más que bienes materiales. Filipenses 3 del 12 al 14. Dice Pablo allí a la iglesia de Filipo, Filipenses 3 del 12 al 14. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Dice Pablo en el versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, y yo creo que todos tendríamos que hacerlo, lo que hace Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Vuelvo y le digo, hay creyentes que pasan los años y dicen: es que si yo hubiera nacido en tal familia, es que si mi esposa no hubiera sido Pepita Pérez, si no hubiera sido ella. Y como que las personas andan pensando cosas que realmente no son. O sea, nosotros ya no podemos lamentarnos por las cosas que no fueron, ¿cierto? Sino mirar siempre hacia adelante, dejando el pasado atrás y prosiguiendo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento, hacia la meta. Pablo hablaba de una meta, y esa meta era realmente espiritual, era realmente Cristo. Él decía: prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Imagínense el premio. Algunos creen que el premio es ganarse el baloto. Ay, bueno, y si me gano el baloto, tranquilo, yo te voy a ayudar. Y están esperando realmente cosas absurdas, cosas realmente vanas. Pero realmente la meta debe ser, el premio es el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que no podemos llevar una vida sin propósito, y propósito tiene que ver con identidad. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Hay creyentes que a veces les preguntan: ¿y tú eres cristiano? Y como que se avergüenzan del Señor. No, pues yo voy de vez en cuando a la iglesia. No, cuando a mí me preguntan: ¿tú eres cristiano? Yo digo: claro, y para mí es una oportunidad para predicar el evangelio. Porque Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, cuando alguien me da, como dicen, ese pie para poderle predicar, yo estoy ahí pendiente para poderle predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Eso significa tener propósito, y yo creo que en la vida de nosotros, los que enseñamos, los que el Señor nos ha dado la oportunidad de predicar, está ese propósito de ganar almas para el Señor, de que un día estemos delante del Señor y poder decir: Señor, bueno, aquí está mi esposa, están mis hijos, está el vecino, está el compañero de trabajo que le prediqué, está el borracho que iba a la cantina. Mira, a través de tu palabra, Señor, lo pude traer a ti. Qué bonito que un día podamos llegar allá delante del Señor, y no realmente allí con las manos vacías, sino realmente con ese fruto en el Señor Jesucristo. Así que personas que no han hecho a Jesús como su Señor y Salvador no encuentran propósito en sus vidas, y tarde que temprano estarán enfrentados a una cruda realidad. Y la cruda realidad puede ser una vida eterna de condenación sin Cristo. O sea, sí ve que sí tenemos un propósito, y es que mientras que nosotros estemos en este mundo, mientras que estemos en este cuerpo, el propósito sea siempre Cristo, que nosotros vayamos hacia adelante. Así que conocer propósito también estimulará nuestras vidas. Vamos a Jeremías 17, versículos 7 al 8. Otra cita bíblica que amo muchísimo, dice: bendito el varón que confía en el mundo. ¿Sí dice así? No. Corríjame, por favor. Exhórteme: pastor, bendito el varón que confía en Jehová el Señor, y cuya confianza es Jehová.
Cuando hacemos eso, mire lo que dice el versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. ¿Cuántos hemos visto cuando hemos ido a esas fincas? Entonces, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Jehová. ¿Cuántos confiamos en el Señor? Amén. Correcto. Entonces, si tú confías de todo tu corazón y conforme a la palabra, dice que seremos como esos árboles plantados junto a las aguas. Pero si no confía, va a ser como esos árboles secos que encontramos por allá en los desiertos. Entonces tenemos que confiar realmente en el Señor. Y confiar en el Señor es en todas las circunstancias, porque es muy fácil confiar en Dios cuando todo está bien, ¿cierto? Si todo está bien, tus finanzas bien, ay, gloria a Dios, aleluya, mire, Dios ha sido bueno. Pero cuando vienen las adversidades es cuando debemos tener esa confianza aún más arraigadas allí en el Señor. Y yo no sé si algunos de ustedes han tenido circunstancias, lo que le pasó al hermano Gilbert hace pocos días, y a pesar de que pues fue complejo, pero su confianza estaba en el Señor y pues gracias al Señor salió bien librado realmente de todo eso. Así que este pasaje de Jeremías nos está hablando de un creyente, un genuino creyente con propósito, que ha depositado su confianza realmente en el Creador y en su Dios eterno, que confía, que cree, que le habla a otros del Señor. Pero una persona que no confía en Dios es una persona que difícilmente le va a predicar el evangelio a otras personas, porque no cree él ni confía él, pues mucho menos va a hacer confiar realmente allí a otras personas. Continuemos, 2 Corintios 5:8, mirando la confianza, el propósito allí que tenía Pablo. Dice Pablo en 2 Corintios 5:8, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Yo cada vez que leo este versículo, yo digo, oiga, la confianza que tenía allí el apóstol Pablo era impresionante, porque Pablo no se estaba aferrando ni siquiera ni a su propia vida. Pablo conocía el propósito para su vida y él decía, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Y cuando Pablo dice estar ausentes del cuerpo, está hablando de la muerte física. Dice, bueno, yo prefiero estar muerto y estar allí presente al Señor. Pero a veces el ser humano, y eso nos pasa a todos, ¿cierto? Como que estamos ahí, bueno, y si viene el H1N1 y todas estas pandemias y todas estas cosas que sacan ahora, y qué tal si me enfermo, y qué tal si me muero, y quién va a ver por mis hijos, y quién va a ver por mi esposa. Pues en nuestra naturaleza nos suele pasar, pero yo creo que la palabra nos insta a que nosotros confiemos plenamente en Dios, en el Señor. En el caso de nosotros, cuando vino el tema de la pandemia, confiamos en el Señor, a pesar de que a mí me dio pues ese virus, pero gracias al Señor fue un tiempo de unión familiar, donde gracias a Dios no faltó el pan en la mesa, compartimos con mi familia, estuvimos alegres, me ponían a cocinar, a lavar, a planchar. Usted no se imagina lo que nos tocó a nosotros los hombres, ¿cierto, hermano Jaime? Gracias al Señor se acabó esa pandemia. Dios es bueno, su misericordia, que si no hubiéramos podido aguantar. Eso le toca a las mujeres. Si ve el trabajo de las mujeres, hay que admirar el trabajo de las mujeres, porque a veces me preguntan, ¿su esposa trabaja? Y le digo, sí, ¿qué más trabajo que el de la casa? Ella está ahí, es la primera que se levanta y la primera que se acuesta. Y eso le pasa a las... Y así es. Y no deja dormir a veces. Con esa bulla, deja caer esas ollas y me despierta. Continuemos. Así que esta vida es el preámbulo a la vida eterna. Eclesiastés 3:11. Dice el Señor allí, dice el predicador, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, hablando del Creador. Todo es hermoso. Dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, hablando del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, si ven, nosotros a veces no alcanzamos a entender esta mente de pollo, ¿cierto? Como que a veces no nos permite entender la magnitud y la grandeza de Dios. Por eso es que a veces uno se explica cómo una figura, cómo una imagen puede pretender contener la grandeza de Dios. Eso es imposible. Por eso la Biblia está en contra de la idolatría, de las imágenes, porque nada puede contener, ni siquiera el universo puede contener la grandeza realmente de Dios. Por eso es que a veces a nosotros nos es difícil entender, pero dice la palabra que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando el Señor me hizo hermoso, fue el tiempo hermoso. Gloria a Dios. El médico le dijo a mi mamá, qué chino tan precioso le salió.
Entonces significa que en esta vida no lo es todo. Por eso no debemos apegarnos a lo material o a las cosas que vemos. Y aquí me quiero centrar un poquito en esto, y creo que sería el punto principal de esta enseñanza. 2 Corintios 4:18. Debería ser el versículo clave de la enseñanza del día de hoy, vida con propósito. 2 Corintios 4:18. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son, y las que no se ven son eternas. ¿Y qué nos pasa a nosotros? No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿A cuánto nos pasa que todo nos entra por la vista? Y mi carro, y mi casa, y mi trabajo, y mi esposa, y mis hijos, y mi vida, ¿cierto? Y dice que no debemos mirar nosotros las cosas que se ven. Yo creo que el Señor tiene que darnos una fe impresionante, e incrementar nuestra fe desde la mía en adelante, porque a veces colocamos la mirada es aquí abajo, en las cosas que se ven, y nos preocupamos por el alimento, por la vivienda, ¿cierto? Y ahí no hay la plata para pagar el recibo, pero dice la palabra, pues las cosas que se ven son temporales. Hoy están y mañana no están. Podemos tener un buen trabajo, hoy lo tengo y mañana me pueden dar el ácido. Y así me ha pasado. En la última empresa que trabajé durante casi 9 años, una muy buena empresa, gracias a Dios por esa compañía, pero yo sabía que algún día tendría que salir de ese lugar, y ahorita pues el Señor me ha traído pues a un mejor trabajo laboralmente, económicamente, pero yo sé que todo es temporal. Por eso no debemos apegarnos ni aferrarnos realmente a las cosas, ni a nuestra vida. Mire, no sé si le ha pasado a usted cuando coge a mirar los álbumes, bueno, los que tenemos álbumes, y mire una foto de hace 1 año, de hace 5 años, de hace 10 años, y se va a dar cuenta que todos hemos cambiado. O cuando vemos a personajes de televisión que hace tiempo no salían y dice, uy, pero ¿cómo está de acabado? Pues mírese usted también cómo está, ¿cierto? Porque realmente las cosas que son temporales son cosas que perecen. Y es la ley, es una norma realmente que no podemos eximir. Veía estos días acerca de la inteligencia artificial, que estoy tratando de hacer un estudio para poderlo exponer, y la inteligencia artificial está tratando, dicen que posiblemente en unos 8 años el ser humano va a encontrar la inmortalidad. No sé de qué manera lo vayan a hacer, pero esa es la cosa más absurda que pueden encontrar, cuando realmente la inmortalidad está acá, en el Señor, en su palabra. Porque la muerte no lo es todo. Dios nos ha revestido de vida eterna, y cuando hablas eterna significa que no tiene fin. Y así como Jesús venció la muerte, nosotros también un día, por medio del Señor Jesucristo, obviamente también venceremos allí el tema de la muerte para tener una vida eterna. Por eso no debemos pegarnos a las cosas que se ven, porque son temporales. Dice, pero las que no se ven son eternas. ¿Has visto a Dios? Hermano, ¿has visto a Dios? No, ninguno ha visto a Dios. Lo conocemos por su palabra, ¿correcto? Pero físicamente no lo hemos visto. Pero dice que las que no se ven son eternas, o sea que Dios es eterno. La vida eterna no la podemos ver ahorita, pero es eterna. La Biblia nos habla del cielo y no podemos ver sino el primer cielo, porque no podemos, nuestra mirada no alcanza hasta el tercer cielo, pero dice la palabra que eso es eterno, y es ahí donde nosotros debemos centrarnos, en las cosas espirituales. Hay cosas espirituales que no las podemos ver, se pueden percibir, se pueden sentir, pero no las podemos ver, pero son eternas. Y yo espero que nosotros aprendamos realmente a aferrarnos a las cosas realmente que no se ven, y desprendernos un poquito más de las cosas que se ven, porque todos, el ser humano por naturaleza es aferrado a las cosas materiales. Claro, no es fácil si en la pandemia alguien perdió su trabajo, si alguien perdió un ser querido, si alguien perdió su vivienda, porque hubo personas que perdieron su casa o que tuvieron que vender sus enseres, sus cosas para poder subsistir. Pero qué bueno es que nosotros aprendamos a confiar en el Señor. Juan 16:33, continuando con nuestra enseñanza de hoy, una vida con propósito, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo viviréis como reyes. Tendréis aflicción. Muy bien, hermano Gilbert. Versión Reina Valera 1960. En el mundo tendremos aflicción. ¿Pero qué dice? ¿Que nos desanimemos? No. Confiemos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando vienen las aflicciones, a veces como que queremos tirar la toalla. Ay, yo por allá como que no vuelvo, yo estoy perdiendo mi tiempo el ir a la iglesia a escuchar a ese pastor, a hablar siempre lo mismo, ¿no? El tiempo en el Señor es el mejor
la mejor inversión que podemos hacer. Servir en el Señor, el tiempo en el Señor. El día de hoy yo tuve que trabajar, salí de mi casa antes de las 5 de la mañana, estuve allí, fui hasta Siberia, estuve trabajando un rato y bueno, llegué, pero mi preocupación el día de hoy, porque no me importaba tanto el trabajo, pues bueno, yo dije, bueno, pues nos sirve porque pues va sumando la quincena, pero la mayor preocupación en esta mañana era llegar realmente llegar a tiempo. Y llegué y bueno, gracias a Dios los hermanos que están acá nos ayudamos y pudimos organizar y bueno, aquí estamos. Pero debemos realmente confiar en el Señor. Realmente se aprende a confiar en el Señor cuando se conoce el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando tú conoces el propósito de Dios para tu vida, tú vas a aprender a confiar más en el Señor. Sigamos, Colosenses 1:16, tengo ya unas pocas citas. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cosas visibles e invisibles creó el Señor y las ha puesto también a nuestro servicio para que nosotros las disfrutemos. Pero cuando vamos a la Escritura podemos disfrutar más de las cosas realmente que no se ven. ¿Por qué ven? Porque son realmente eternas. Así que seamos agradecidos con lo que tenemos, con lo que vemos. Sea agradecido con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su trabajo. No reniegue. Estos días yo le decía a esta mujer que me llamó y yo le dije, su merced, usted 3 veces ha pretendido acabar con su vida, y si usted y yo fuéramos a una unidad de cuidado intensivo en este momento, créame que hay personas que están queriendo vivir. Sea agradecida con Dios, con amor, pero con autoridad le puede decir a esta mujer por teléfono, le sea agradecida con Dios, porque usted y yo tenemos una vida. Y yo creo que a Dios le desagradan las personas que son desagradecidas, o a cualquier persona. ¿No te ha pasado que hay personas que son desagradecidas y no dan las gracias absolutamente para nada? Como que a uno le causa como que cierta cosita, como que me da cocha, y sí, un chapatín, me da cocha. Entonces, mucha televisión. Una persona desagradecida, como le digo, también está lejos de encontrar realmente el propósito de Dios. Cuando nosotros damos gracias por todas las cosas, es cuando realmente sabemos que Dios está en nuestro corazón, porque estamos agradeciendo por el día que tenemos, que sea lluvioso, que sea soleado, gracias a Dios, que si Él es el alimento, que sea poquito, que sea un desayunito, huevitos, pericos con arroz y chocolate. Señor, gracias, porque este desayunito, pues no pudo ser moñona completa, pero gracias por este desayuno. Seamos agradecidos con Dios por todas las cosas. Yo creo que, en especial en mi caso, yo tengo muchos motivos para estar agradecidos con Dios. Primeramente me ha perdonado, me ha amado, me ha dado la oportunidad de predicar su palabra, de vivir para Él. Fuera de eso me ha bendecido con mi esposita, con mis amados hijos, con el trabajo, con un lugar para vivir. O sea, Dios nos ha dado muchas cosas. Yo soy muy agradecido realmente de Dios, y eso produce satisfacción. Realmente el estar agradecidos con Dios. Por eso decía el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia como sé vivir en la escasez, en estrechez. Entonces seamos agradecidos cualquiera que sea nuestra condición. Bueno, que si aquí mañana tocó agua panelita solo con queso y 2 almojábanas, bueno, Señor, pues gracias ahí porque esas almojábanitas, ¿cierto? Pero seamos agradecidos con el Señor. Que si ahorita usted va a comer un pollito asado con 8 papas y 3 arepas que trae el combo, Señor, gracias por este rico y delicioso pollo. Así uno diga, uy, otra vez pollo, nos van a salir alas. Seamos agradecidos. Entonces, dentro de la voluntad de Dios también es permanecer para siempre. Primera de Juan 2:17. Regáleme unos minuticos más, ya voy concluyendo la enseñanza del día de hoy, pero ustedes no me dejan, se ponen a hacer bromas y no dejan terminar la enseñanza. Pero es muy sano, realmente es algo sano. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, qué bonita promesa de parte de Dios. El mundo pasa, lo que le decía, uno ve las generaciones pasan, todo pasa, ¿cierto? Todo se va envejeciendo. Usted puede pintar hoy su casa y de aquí a 6 meses ya tiene mojo, ya está sucia las paredes y todo realmente va pasando. Un carro, por más que sea nuevo y pueda oler a rico, ya a los 6 meses ya huele a sudor y ya se llenó de barro, ¿sí? Y todo realmente va pasando. De pronto en un tiempo teníamos más cabello, ¿cierto? Y ahora se van cayendo los cabellitos.
El mundo pasa y sus deseos, pero lo bonito es que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar y hacer la voluntad de Dios. ¿Y a dónde encontramos la voluntad de Dios? En la Escritura. Así que todo nos lleva siempre a la Escritura, nos lleva a la palabra. Es maravilloso. Entonces, vivamos realmente para Dios, hagamos la voluntad de Dios. Mire, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es que yo no puedo encontrar una persona que me diga, no, es que la voluntad de Dios es pésima, o es que es mala, o es que me lleva. No, que lo pueden sacar de su contexto e inventar y atacar realmente la Biblia o atacar realmente al creyente, pero la voluntad de Dios, cuando yo voy a la Escritura, siempre veo que realmente hay propósito de Dios, aún en las adversidades. Ahorita vamos a ver un personaje bíblico y vamos a ver que a pesar de que tuvo muchas adversidades, estaba el propósito de Dios para su vida. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel, y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Debemos ser fieles en lo poco o en lo mucho. Pero a veces, ¿sabe por qué Dios no te ha permitido tener una mejor condición? Por lo que le decía ahorita, porque no somos agradecidos. ¿Y Dios cómo te va a dar más si tú no agradeces con lo que tienes? Entonces, sea agradecido con lo que tienes, y un día posiblemente el Señor te dé mucho más de lo que esperamos. Josué 24:15, otra cita que tengo ahí: pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos sirven al Señor? ¿Cuántos deseamos que nuestra casa, cierto, que nuestra esposa, que nuestros hijos puedan servir? Esa es una dentro de la vida con propósito. Yo creo que es algo de lo más maravilloso que podemos encontrar, cuando nuestros seres queridos, nuestros familiares encuentran el camino del Señor. Le dan una alegría realmente inmensa. No que sea mensa, ¿no? Sino que es inmensa. Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vida de propósito. El Señor nos guarda en una completa paz y debemos perseverar y confiar realmente en el Señor. Pero hay una clave. Josué 1:7 dice: solamente quédate durmiendo, no vengas a la iglesia, solamente esfuérzate y sé muy valiente, esforzado. Todo lo que hagamos, esforcémonos. La vida todo requiere esfuerzos. ¿Sabe por qué tenemos hoy en día una civilización o una generación tan mala y tan perversa? Porque ya las nuevas generaciones no se quieren esforzar, no quieren hacer absolutamente nada. Mire que hay un trabajo, uy, no, qué pereza, y aquí, ¿de qué hora? Uy, no, prefieren quedarse en la casa cruzados de manos. Por eso es que estamos viendo esa generación, porque trabajo sí hay, como dicen las redes, trabajo sí hay. En la empresa de trabajo usted no se imagina las vacantes, las solicitudes de personal que hay, porque ya no hay gente que quiera trabajar. La gente realmente no quiere trabajar. Todos quieren ser youtubers famosos y hacer realmente ganarse las cosas fácilmente. Y ese no es el orden. Dice: esfuérzate y sé muy valiente. Por eso cada uno de nosotros debemos esforzarnos en lo que hacemos. Yo me esfuerzo en mi trabajo. ¿Por qué? Porque quiero tener una mejor calidad de vida y poder brindar una mejor calidad de vida a mi esposa y a mis hijos. Por eso nos esforzamos. Si es en el tema de la iglesia, también nos esforzamos por hacerlo mejor, por estar a tiempo, así sea una congregación pequeña, pero mantener todo pues en lo mejor posible. ¿Para qué? Para hacerlo realmente para el Señor. Porque realmente de los cobardes nada se ha escrito. Encontramos en la vida que realmente de los valientes se ha escrito, pero los cobardes realmente no se ha escrito absolutamente nada. Y quiero concluir, como le decía, con este personaje bíblico que tenía un propósito de Dios, y aún en la adversidad tuvo un propósito de Dios. Y yo creo que hablar de este personaje nos llevaría varios mensajes, pero voy a hacer un resumen, y es de la vida de José. ¿Cuántos hemos estudiado la vida de José allí en el libro de Génesis? Si usted no lo ha leído, yo lo invito a que usted lea realmente la palabra. Allí en Génesis 37, 38 puede encontrar realmente la vida de José. Es una historia tan maravillosa. A veces en Semana Santa vemos la película, ¿cierto? Y muy conmovedora de ver todo lo que vivió José, que realmente sus 10 hermanos lo aborrecían, porque dice la palabra que sus hermanos lo aborrecían, lo envidiaban. Fue echado en una cisterna. Sus hermanos querían realmente matarlo, pero fue vendido como esclavo allí por sus hermanos. Lo hicieron parecer como que estaba muerto, destrozando allí el corazón de su padre.
fue llevado a Egipto, allí como un prisionero, pero allí estuvo en la casa de Potifar, y todo lo que hacía José, Dios colocaba gracia, había propósito. Yo creo que tal vez cuando José estaba allí, fue llevado allí a Egipto como esclavo, tal vez José diría, pero ¿cuál propósito? ¿Cierto? Y yo sé que eso no pasó, es una paradoja que yo estoy diciendo, pero me imagino a José tal vez pensando acerca de esto, pero José sabía que había un propósito de Dios para su vida. Estando allí en Egipto, en la casa de Potifar, fue seducido sexualmente por la esposa de Potifar, y por rehusarse a sus principios fue vituperado y fue llevado de nuevo a la cárcel. Y allí en la cárcel dice que él no se afligió, sino que realmente todo lo que hacía, lo hacía con excelencia. Por eso Dios estaba con él y colocaba gracia, y el jefe de la guardia lo puso allí como al frente realmente, porque todo lo que hacía José prosperaba. Es como cuando Pablo estuvo en la cárcel. Pablo, según la Biblia, estuvo 4 veces allí en la cárcel, y allí escribió 4 cartas que se llaman cartas carcelarias. Pablo no estuvo allí lamentándose diciendo, bueno, pero mire el propósito de Dios, y yo amo a Dios y predico el evangelio, y mire, ¿y ahora yo qué hago aquí en la cárcel? Y a veces a los cristianos nos pasa eso. Alguna adversidad, ay, mire, y yo toco en la iglesia, y yo canto, y yo predico, y yo barro la iglesia, y yo hago esto, y mire el propósito de Dios para mi vida. No, a veces Dios permite circunstancias para probar nuestro corazón. Y vienen adversidades a la vida del creyente, y solamente debemos esperar el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es bueno. Y aunque no entendamos la situación, siempre va a haber el propósito de Dios. Y esto fue lo mismo que le pasó allí a José. Todas las adversidades que este hombre vivió realmente allí en Egipto, ¿fue para qué? Para el Señor llevarlo a ser el gobernador de Egipto. No es que usted va a ser un gobernador, ¿no? Que hay el pastor nos habló por medio de la palabra, y de pronto yo voy a ser el gobernador de Cundinamarca. Bueno, ojalá Dios quiera, ¿no? Pero estamos hablando de la vida de un personaje bíblico que no se afligió, sino que todo lo que hacía realmente lo hacía con excelencia. Luego fue llevado ante Faraón. Recuerde que José tenía la capacidad de interpretar sueños, y interpretó allí el sueño del copero y del panadero. ¿Sí recuerdan esa preciosa historia? Y a uno le dijo que lo iban a decapitar. Imagínense cuando José le interpretó el sueño al panadero. Yo creo que el panadero diría, este es mucho José, ¿cómo se le ocurre que es cierto? ¿Por qué? Porque era realmente la voz de Dios, pero Dios ponía gracia y favor en todo lo que hacía. Y cuando el copero fue restituido allí a su puesto, pasados tiempos después, casi 2 años, cuando Faraón tuvo allí realmente este sueño de 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, de 7 espigas, y realmente él se acordó de José y dijo, en la cárcel hay un hombre que realmente tiene la capacidad, que tiene el Espíritu de Dios, y fue llevado José allí ante Faraón. Y es una historia realmente maravillosa, y ver cómo pasó de la estrechez realmente a la grandeza. Y obviamente ahí encontramos el propósito. Cuando cuando José fue allí el gobernador de todo Egipto, cuando vino la hambruna allí a Egipto y a todas las tierras que habían allí, fue cuando realmente su familia descendió allí a Egipto. Y todos conocen la historia de sus hermanos, algo precioso. José se hubiera podido llenar de altivez, de soberbia, decir, estos hermanos míos me vendieron, ahora sí me la van a pagar. Pero realmente pudo más el propósito de Dios, pudo más el amor de Dios sobre la vida de José. Yo veo esa historia, esa película, o cuando la leo, y la verdad eso lo pone a uno realmente como conmovido, lo conmueve realmente a uno, porque realmente ver el propósito de Dios en la vida de una persona, que a pesar de que vengan circunstancias, adversidades en la vida de todos nosotros, siempre está el propósito de Dios en nuestras vidas. Que nunca se nos olvide eso, porque hoy estamos acá, mañana no sabemos, mañana puede ir una adversidad, puede venir una circunstancia, ¿cierto? Pero cuando llegue a pasar eso, ¿qué tenemos que hacer? Agarrarnos más de la mano de Dios, confiar. Gracias, tenemos que confiar. Bienaventurado, todos los versículos que acabamos de leer, aquí es donde realmente no debemos, realmente debemos ponerlo por obra. Y quiero terminar con este último versículo en Josué 1:8. Ahí vamos a terminar. Nunca, repite conmigo, nunca se apartará de tu boca este libro. ¿Cuál libro? El libro de la ley, sino que de vez en cuando tengas problemas, de día y de noche, todos los días meditarás. Y no es que vaya a llegar esta noche, no. Meditar es abrir su palabra, ¿cierto? Me gustó lo que tú dijiste hace 8 días,
Cuando yo voy a la palabra, cuando yo oro, yo le hablo a Dios, pero cuando yo voy a la Biblia, es Dios me está hablando. ¿Quieres que Dios te hable? Ve a la palabra, más frecuente, y vas a ver cómo Dios habla. Y es la voz viva de Dios, la voz viva de Dios golpeando nuestro corazón y nuestro espíritu. Entonces nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el orden de Dios. Y termino con el último versículo que no lo tengo acá, que lo utilizo muchísimo cuando tengo la oportunidad de evangelizar, es el Salmo 37:5. Dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Sí ve el orden de Dios? Pero las personas que esperan que primero Dios haga, ¿cierto? Pastor, ore para que se vayan los demonios, ore para que vuelva mi esposa, ore para que esto, no. El orden de Dios es que primeramente la persona encomiende su camino al Señor, confíe en Él, y lo tercero, Dios hará. Ese es el orden de Dios. Pero nosotros a veces tenemos nuestro orden. Yo espero en el Señor Jesucristo que este mensaje acerca de una vida con propósito, realmente cada uno de nosotros pueda encontrar el propósito en el Señor. Que seamos fieles en el Señor, que perseveremos, que permanezcamos, que nos continuemos congregando, que continuemos esa vida cristiana, que cada vez sea un proceso de santificación, que sea muchísimo mejor. Yo creo que tú debes ser mejor persona que hace 8 días. Y eso debe notarse en cada uno de nosotros. Cada vez tú debes esforzarte mucho más, tanto, así como lo hacemos naturalmente en nuestro trabajo, también en las cosas espirituales. Forzarnos por ser mejores cristianos, por leer más la Biblia, por orar mucho mejor, por tener una mejor calidad de vida con nuestros seres queridos. Entonces yo espero que en 8 días seamos mejores de lo que seamos el día de hoy. Y que de aquí a mañana algunos de ustedes estén aquí realmente predicando su palabra, predicando realmente el evangelio del Señor Jesucristo. Porque hoy le digo, la predicación no es solamente de un pastor. Y hoy le doy gracias al hermano Jaime. Hoy, como le digo, llegué de carreras y me dijo: tranquilo, pastor, vaya. Me fui para mi casa tranquilo, me arreglé, me peiné y desayuné, y bueno, y aquí estamos. Entonces póngase sobre sus pies. Vamos a concluir en oración de agradecimiento al Señor, porque tenemos muchos motivos. El solo hecho de estar hoy aquí en pie es un motivo para estar agradecidos, porque estamos vivos, y mientras que estemos vivos hay una oportunidad, un nuevo comienzo. Si ayer fracasaste, si tuviste un inconveniente, si las cosas no se han dado como tú querías, pues bueno, nuevas son cada mañana sus misericordias. Yo no estreno zapatos hace como 2 años, pero cada día estreno la misericordia de Dios. Dice mi esposa: ay, pobrecito, ahorita le llevo a comprar unos zapatos. Todos los días estrenamos. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu propósito se cumple en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos. Te pedimos que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena palabra. Continúanos bendiciendo grandemente. Permítenos servirte, seguirte